Buenos días jóvenes. Pues el día de hoy vamos a continuar con el tema que les comentaba el día de ayer en la actividad de diagnóstico. Las leyes de la herencia fueron formuladas por Gregorio Mendel, el monje austriaco que les decía que trabajó sobre algunos experimentos en plantas y obtuvo conclusiones muy interesantes. Les voy a presentar un trabajo hecho por alguien. Esta 8 horas. presentación me la encontré en internet, se me hizo muy interesante y la he estado usando durante algún tiempo en, en, en mis clases porque se me hizo muy buena esta presentación. No la he podido, bueno, no la puedo editar. Tiene una presentación automática, entonces no la he podido editar. La bajé de una página que se llama Cajón de Ciencias, entonces a ellos les doy el crédito, ya que esta presentación fue hecha por ellos. Pero bueno, supongo que al compartirla en Internet nos dan el permiso de poder usarla también nosotros. Bueno, las leyes de Mendel. Bueno, vamos a ver primeramente quién fue este señor. Fue un monje agustino llamado Gregorio Mendel, quien trabajó sobre las leyes de la herencia. Bueno, a él le llamó la atención el cómo las diferentes especies que él observaba se parecían a sus predecesores, es decir, se parecían a sus padres o a generaciones anteriores. Y trató de entender cómo es que se heredaban las características que eran visibles a simple vista de una generación a otra, ¿no? Realmente les comentaba el día de ayer que no podemos saber si Gregorio Mendel fue el primero. A él se le llama el padre de la herencia, pero la verdad es que no podemos saber si él fue el primero en trabajar sobre estos temas. ¿Por qué? Pues porque tal vez hubo algunos estudios anteriores, pero nunca fueron publicados. Entonces, la única manera en que nosotros podemos dar a conocer nuestras ideas, nuestros trabajos, nuestras investigaciones es publicándolas, ¿no? El día de hoy ya tenemos herramientas muy avanzadas. Tenemos mensajes instantáneos, tenemos redes sociales como Facebook, como Instagram, como, como WhatsApp, que es un mensajero instantáneo, pero que se ha convertido también en una red social donde se comparte mucha información que nosotros encontramos en Internet puede ser válida o puede ser falsa, ¿no? Si yo hago una pequeña investigación y llego a conclusiones erróneas y las publico, habrá mucha gente que las tome como verdaderas, ¿no? Como ciertas. Pero la verdad es que en información encontramos mucha información basura que debemos de tener mucho cuidado con lo que nosotros vemos en Internet y a lo que le damos crédito, lo que creemos o lo que no creemos. Pero bueno, en aquellos tiempos, estamos hablando del siglo XIX, mediados del siglo XIX, 1850 aproximadamente, este señor hizo su estudio y lo publicó, lo dio a conocer. ¿Cómo? Pues bueno, en aquellos tiempos era muy difícil dar a conocer las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque era muy difícil que salieran de un entorno pequeño, de un entorno privado, porque no había medios electrónicos, había tal vez periódicos, tal vez libros, pero pues era muy difícil conseguir que se publicara. Sin embargo, él dio a conocer sus estudios y es así que a él se le reconoce como la primera persona que hizo este tipo de trabajo, ¿no? Después vinieron otros, pero bueno, ahorita estamos hablando de Gregorio, ¿no? Él trabajó en un huerto de guisantes, lo que nosotros conocemos comúnmente como chícharos, ¿no? Entonces, él hizo sus trabajos en chícharos. Vamos a ver un poquito de su labor y vamos a tratar de entender cómo es que él llegó a sus conclusiones, ¿no? Bueno, se nos traba un poquito la presentación. Aquí me está el botoncito. Muy bien. Él empezó cruzando chícharos de color verde. Estos chicharitos, obviamente no agarró uno u otro y les decía, una relación, no es una relación sexual propiamente como la conocemos, sino es una interacción entre una semilla
masculina y una semilla femenina, si es el caso, ¿no? En algunas plantas no es así, no se necesita una semilla masculina y femenina, simplemente con hacer una mezcla o una cruza, es decir, si los plantamos juntos, pueden intercambiar sus características, ¿no? Incluso, no sé si recuerdan, en la secundaria hacíamos algunas prácticas para hibridación, para obtener híbridos, y tomábamos una rama de una especie y otra rama de otra especie, le hacíamos una especie de escaloncito y las conectábamos entre sí y después las uníamos con cinta y las plantábamos y de ahí se obtenían algunos híbridos. Es decir, hay muchas maneras de entrecruzar las especies, ¿no? Él plantó dos chícharos de color verde. ¿Qué obtuvo? Bueno, él obtuvo guisantes verdes o chícharos verdes, ¿no? Hasta aquí, pues, no hay nada raro. Si cruzan una gallina con una gallina, pues van a obtener gallinas. En este caso, él cruzó chícharos verdes con chícharos verdes y obtuvo chícharos verdes. Hasta ahí no hay ningún problema, ¿no? Y lo mismo ocurrió cuando cruzó plantas de guisantes amarillos. Es decir, él ahora tomó un guisante amarillo y otro guisante amarillo y los cruzó. La técnica no la sé específicamente, como les decía, pudieron haber sido diferentes tipos de técnicas, ¿no? ¿Y qué obtuvo? Pues lo mismo, ¿no? Cuando cruzó verdes, obtuvo verdes, cuando cruzó amarillos, obtuvo amarillos. Hasta ahí está todo perfectamente normal, ¿no? Pero ahora dio el siguiente paso, ¿no? Ahora, Gregorio Mendel cruzó un chícharo verde con un chícharo amarillo, ¿no? ¿Qué creen ustedes que haya obtenido? La verdad es que pudiéramos deducir varias cosas. En algunas ocasiones algunos muchachos me decían que se obtenían chícharos naranjas, otros me decían que chícharos verde clarito, otros me decían que podían obtenerse pintos, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad es que todos salían verdes, fíjense, a pesar de que los colores de los chícharos que él cruzó eran diferentes, todos salieron verdes, ¿sí? Entonces ahí se dio cuenta que algo pasó, ¿qué pasó? ¿Sí? Si cuando mezclo verdes salen verdes y amarillos salen amarillos, ¿por qué? Cuando yo mezclo un chícharo verde con un chícharo amarillo, de repente resulta que puros verdes, todos fueron verdes, ¿no? Entonces, Mendel aquí hizo la primera deducción. Él dedujo que cuando la información de ambos colores se mezclan, uno de los colores predominaba sobre otro, uno de los colores era dominante, es decir, como haciendo digamos, una comparación, ¿no? Cuando se casa una persona, digamos, una mujer con ojos verdes y un hombre con ojos cafés, pues el hijo de repente sale con el ojo café, ¿no? Y esto quiere decir que los ojos cafés son dominantes sobre los ojos de color, ¿no? Entonces lo mismo pasó aquí con los chícharos, el verde predominó sobre el color amarillo, ¿no? Pero fíjense, ahora agarró los híbridos. Aquí estaríamos hablando del primer concepto que quiero que aprendan, ¿no? Y que es muy importante. Al principio nosotros mezclamos razas puras, ¿no? Desde aquí. Los guisantes verdes eran razas puras y se obtuvieron chicheros verdes, raza pura, es decir, de una raza pura se obtuvo una raza pura. Lo mismo con los amarillos, raza pura amarilla, se obtiene raza amarilla. Pero cuando nosotros mezclamos dos razas puras, lo que vamos a obtener de esa mezcla ya no son razas puras, porque las características ya se mezclaron, ¿sí? Es una de las cosas que se cuida mucho en algunas colonias de personas, ¿no? En algunas colonias de personas, no aquí en El Salto, en la colonia Obregón, no me estoy refiriendo a razas, ¿no? Por ejemplo, los menonitas, ellos cuidan mucho que sus hijos o sus hijas no tengan ninguna relación con el resto de la población. Ellos cuidan que
que traten de seguir siendo una raza pura, de que solamente los menonitas tengan relación, se unan a menonitas, ¿no? Por eso se cuida tanto a la mujer, por eso no se le enseña siquiera el español a la mujer. En la raza, en la colonia menonita, se cuida que solamente el hombre tenga interacción con los demás mexicanos, porque finalmente son mexicanos, porque ya muchos de ellos han nacido aquí en México, pero provienen de una raza europea, la verdad no sé si Alemania o algún otro país, ¿no? Pero ellos cuidan que las mujeres no hablen el español para que no haya el peligro de que vayan a tener alguna relación con alguna otra raza, ¿no? Ellos tratan de mantener esa raza pura. Entonces, cuando cruzamos razas puras, vamos a obtener raza pura, ¿no? Cuando cruzamos dos individuos de raza pura. En este caso, cruzamos dos individuos de raza pura, pero diferente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a obtener? Híbridos. Ese es el primer concepto, ¿no? Híbrido. Híbrido es el resultado de la mezcla de dos razas puras diferentes, ¿no? Entonces, todos salieron verdes en la primera generación, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de otro concepto que se llama dominancia. Este concepto se llama dominancia, cuando las características genéticas dominan sobre las características genéticas de otro individuo, estamos hablando de una dominancia, ¿no? Que son caracteres dominantes. Entonces, Mendel agarró dos chícharos híbridos, los que obtuvo en la primera generación. Los agarró y los mezcló, ¿no? ¿Qué creen que haya obtenido, no? Todos esperaban que fueran verdes, ¿no? Porque como en el primer experimento, cuando él tomó dos chícharos verdes, en este caso también tomó dos chícharos verdes, pero él se encontró una gran sorpresa, ¿no? Sí, él encontró que tuvo descendientes, tres chícharos verdes por un chícharo amarillo. Quiero decirles que en este momento estamos hablando de proporciones. No quiere decir que de dos chícharos haya obtenido solamente dos o tres o cuatro, no, obtuvo muchos, pero siempre la proporción que se presentaba era, en este caso, de 3-1, ¿sí? De 3-1. El resultado fue ese. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó realmente con este tipo de características que se manifiestan en los descendientes? Es, este, es de alguna manera raro, ¿no? Lo que se está presentando, pero bueno. Entonces, de aquí él empezó a hacer sus deducciones, empezó a sacar conclusiones, ¿no? Y la conclusión era que el color amarillo no desaparecía. Si bien en la primera mezcla no se manifestó, el color amarillo no se fue, no desapareció, seguía guardado. Ahí estaba guardado dentro de la información genética de los chícharos. Entonces, por una parte hablábamos de dominancia. Por una parte hablábamos de la dominancia de algunas características, como fue el color verde. En la primera generación se obtuvieron guisantes de puro color verde, entonces hablamos de una dominancia. Pero por otra parte, en esta segunda generación apareció el color amarillo, que era una característica recesiva. Entonces aquí tenemos otro concepto, ¿sí? Ya hablamos del concepto de dominancia, ahora vamos a hablar del concepto de recesión. ¿Qué quiere decir? Que hay perdón, algunas características que se quedan guardadas, que no desaparecen, que ahí están, ¿no? Y que se pueden manifestar en generaciones posteriores. Entonces, esto es lo que pasó con el color amarillo. A pesar de que en la primera generación no se manifestó, quedó guardada esa información y se manifestó en una segunda generación. Esto es lo que comúnmente le llaman en nuestras familias que abuelearon, ¿no? Por ejemplo, si una persona en una familia tiene color verdes, pero no los hereda a sus hijos, puede ser que los herede a sus nietos. Y por eso se llama que abuela, ¿no? Es decir, ese carácter de color ojos azules o cabello chino
o personas muy altas, son características que pueden manifestarse como recesivas en una primera generación, pero que pueden presentarse como características visibles en una tercera, en una cuarta o en una quinta generación, ¿no? Entonces, las leyes de la herencia por eso son tan importantes. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera, nos llevan a conocer cómo es que se llevan a cabo la herencia de las características que nosotros pasamos a nuestros hijos, ¿no? Entonces, aquí él se dio cuenta de que había dos paquetes de información, un paquete que iba a ser visible y un paquete que iba a ser, digamos, invisible, pero que iba a estar presente en la genética de cada uno de los individuos, ¿no? Entonces, aquí tenemos tenemos que los guisantes verdes él lo definió como doble A, ¿no? La raza pura de guisantes verdes le puso una doble A los guisantes verdes híbridos, ¿sí? Que recuerden, tiene información amarilla ahí guardada, le puso una A mayúscula y una A minúscula. Y a los chícharos amarillos que son puros de la primera generación, les puso una doble A. ¿Esto para qué? Bueno, bueno, en la primera diapositiva nos hablan de que él usó las matemáticas, es decir, en todo trabajo de investigación hay mucha estadística, jóvenes, hay muchas matemáticas, ¿no? Una persona que quiere ser investigadora, pues tiene que trabajar mucho sobre la estadística y sobre las matemáticas. ¿Por qué? Pues porque se tienen que llevar a cabo formulaciones, se tienen que integrar mucha información y toda esa información se maneja con base en la estadística y las matemáticas, además de una metodología de la investigación que ustedes ya llevaron como materia en el primer semestre, creo, ¿no? Entonces, la investigación no es sencilla, no es fácil, pero él tuvo que ir anotando todas las conclusiones a las que estaba llegando. Bueno, ahora Mendel trabajó con dos chícharos que eran no solamente diferentes de color, sino que eran diferentes también en la textura, ¿no? Utilizó un chícharo verde de raza pura liso y utilizó un chícharo amarillo de raza pura pero rugoso. En este caso ustedes lo pueden ver, está un poquito arrugadito, ¿no? Eh, En este momento les voy a comentar, jóvenes, que voy a hacer otra entrega de otro aguinaldo. Anisaí Hernández es la ganadora del segundo premio. El nombre de la primera persona lo tengo guardado. Es decir, hasta ahorita tengo dos personas que han ganado un pequeño premio por estar pendientes de los videos. Entonces, ahora en esta ocasión, en este video, les voy a dar cuatro palabras que ustedes van a identificar a lo largo del video. Y la primera persona que me pase esas cuatro palabras a mi correo, en un correo, no se vale el WhatsApp, insisto, al correo, la primera persona se va a ganar un tercer premio, que es también un aguinaldo, ¿no? Entonces son cuatro palabras en, la primera palabra que van ustedes a anotar ahorita es Cobaed. Primera palabra, Cobaed. ¿Sale? Esa va a ser la primera palabra para la clave, ¿no? Muy bien. Entonces, seguimos adelante. Mendel utilizó dos chícharos, uno de textura lisa y uno de textura rugosa. ¿Qué obtuvo? Fíjense, obtuvo solamente chícharos verdes lisos. Solamente chícharos verdes lisos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues hasta ahí realmente el resultado que él obtuvo se parecía bastante a la primera prueba que hizo. Cuando utilizó chícharo verde liso con chícharo amarillo liso, obtuvo puro chícharo liso verde, ¿no? En este caso también, a pesar de que él introdujo un nuevo, digamos, una nueva variante o una nueva variable en su estudio, resulta que obtuvo solamente chícharos verdes lisos. ¿Qué pasó? Pues bueno, lo mismo, ¿no? Que el color verde predominó sobre el amarillo y la textura lisa predominó sobre lo rugoso, ¿no? Entonces, ahora él cruzó
Los híbridos, si se fijan la información ahí existe. Habíamos dicho que le puso doble A mayúscula para la característica de color verde y le puso doble B mayúscula a la característica de lo liso, ¿sí? Igual, en el chícharo amarillo rugoso le puso doble A minúscula para la característica del color amarillo y le puso doble B minúscula para la característica de lo rugoso, ¿no? Entonces él obtuvo una mezcla de A mayúscula con A minúscula y B mayúscula con B minúscula. ¿Qué quiere decir esto? Que la A mayúscula es el color verde que predomina sobre la A minúscula que es el color amarillo. Y la característica lisa es la B mayúscula que predomina sobre la característica de lo rugoso que es la B minúscula, ¿no? Espero no estar confundiéndolos, espero no estar confundiéndolos con esta explicación que les estoy dando, porque puede parecer algo sencillo, pero cuando empezamos a usar las características, pues se va complicando la situación, ¿no? Pues bien, ahora, ¿qué es lo que hizo? Bueno, tomó los dos híbridos. ¿Cuáles dos híbridos? Pues estos. El resultado de la mezcla que ya les venía comentando, ¿no? Ahora iba a cruzar dos chícharos que tienen esa información. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Miren, obtuvo este chícharo con diferentes características, de diferentes colores y de diferentes texturas, pero en una segunda generación. Cruzó los híbridos y esto fue lo que obtuvo, ¿no? Una sorpresa absoluta. ¿Qué fue lo que obtuvo? Bueno, si se fijan, hay chícharos lisos, verdes, hay chícharos verdes rugosos, hay chícharos lisos amarillos y hay chícharos amarillos rugosos. Esto fue lo que obtuvo. Pero si nos damos cuenta, les había comentado yo sobre la proporción de 3:1. Si contamos, vamos a contar los chícharos que son lisos, ¿no? Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 chícharos que son lisos. Ahora vamos a contar los rugosos, serían 1, 2, 3, 4. Es decir, es una proporción de 3:1. Si se fijan, son 12 chícharos lisos por 4 rugosos. Entonces esto nos da un total de una proporción de 3:1. Es decir, por cada 3 chícharos lisos hay un chícharo rugoso. Ahora vamos a ver el color. El color verde, igual, de la misma manera, son 12 chícharos verdes por 4 chícharos amarillos. Es decir, la proporción de chícharos verdes sobre los amarillos es una proporción de 3:1. Ahora, si contamos nada más los chícharos verdes lisos, serían 1, 2, 3, 4, serían 5, 6, 7, 8, 9, y vamos a contar los chícharos verdes rugosos, serían 1, 2, 3, es la misma proporción, son 9 chícharos lisos verdes por 3 chícharos rugosos verdes, en una proporción de 3:1, es decir, por cada 3 chícharos verdes lisos hay un chícharo rugoso verde. Lo mismo, vamos a contar los lisos que solamente son amarillos, son 3, y solamente hay un rugoso amarillo. Entonces la proporción es de 3:1. Si se fijan, esta característica de la proporción de 3:1 se estaba presentando en prácticamente todos los estudios bueno. Entonces, eso significaba que no solo la información de lo verde, de la textura y del color se conservaban. Es decir, hay características que nosotros vemos, hay características que nosotros vemos en las personas, hay características que no vemos y que se quedan guardadas, ¿no? Entonces ahí se acuñan otros dos conceptos que ahorita los vamos a mencionar, ¿no? Entonces, pero los paquetes de información que brinda tanto el chícharo verde como el chícharo amarillo o el chícharo liso y el chícharo rugoso son paquetes de información que se reparten al azar entre los gametos, pero de manera aleatoria, es decir, no totalmente fortuito, ¿no? Sí se mantienen las proporciones. Las proporciones se mantienen, como les decía yo, en una proporción de 3:1. Miren, cuando hacemos el estudio de cómo es que se llevan a cabo estas combinaciones, lo pudiéramos comparar con una ecuación de primero o de segundo grado, la verdad no lo recuerdo. Me podrían corregir mis compañeros matemáticos, pero bueno,
Es decir, así se dieron las proporciones, ¿no? Así se dieron las proporciones y ahorita vamos a explicar por qué se dieron de esta manera, ¿no? Si recuerdan, cuando nosotros manejamos coordenadas, hacemos una cruza de coordenadas, ¿no? Entonces, cuando nosotros cruzamos en esta casilla, espero que estén viendo el cursor, la primera casilla donde está el chícharo verde liso. ¿Por qué salió el chícharo verde liso? Vamos a ver por qué. Porque se cruzó una característica A mayúscula con una característica A mayúscula. Y ya dijimos que la característica de A mayúscula es la textura lisa. Por eso el chícharo es liso. ¿Sale? Ahora, perdón, me estoy equivocando. La letra A es para el color, ¿no? Por eso es verde, porque si recuerdan, cuando establecimos en una diapositiva anterior que el color verde era A mayúscula con A mayúscula. Por eso tuvimos un chícharo verde, ¿no? Ahora, cuando nosotros cruzamos una característica de B mayúscula con B mayúscula, ahí sí nos estamos refiriendo a la textura, que en este caso es lisa. Por eso este chícharo salió verde y por eso salió liso, porque ahí se entrecruzaron esas características. Ahora, si vamos a la segunda casilla, ¿sí? Aquí vamos a tener que se cruzó una A mayúscula con una A mayúscula, haciendo el entrecruzamiento aquí. ¿Sí? Por eso el chícharo es verde. Pero fíjense, aquí ya cruzamos una B mayúscula con una B minúscula. ¿Quién va a dominar? ¿La B mayúscula o la B minúscula? Pues por supuesto que va a dominar la B mayúscula, por eso el chícharo es liso. ¿Estamos? Ahora, en la tercera casilla igual, ¿no? La A mayúscula domina a la A minúscula, por eso el chícharo es verde. Y la B mayúscula con la B mayúscula, pues obviamente es la misma característica lisa. Y así sucesivamente nos vamos analizando todas las casillas. No me voy a detener tanto en todas. Quiero ir a esta casilla, la sexta casilla. Si vamos siguiendo esta escalerita, en la sexta casilla ya hay un chícharo rugoso. ¿Por qué? Bueno, porque ahí se entrecruzaron la característica de A mayúscula con A mayúscula, por tanto el chícharo es verde. Pero aquí ocurre algo, chicos. Aquí aparece ya una B mayúscula, una B minúscula que se cruza con una B minúscula. Por tanto, no hay ninguna B mayúscula que domine. Entonces, en este caso ya se presenta la textura rugosa, ¿no? Por eso vamos a tener ya el primer chícharo que es verde, pero aparece su característica de rugosidad, ¿vale? Bueno, así sucesivamente podemos ir analizando cada una de las casillas y nos podemos ir hasta la casilla número 10, creo, ¿no? No, hasta la 11, que viene siendo esta. Aquí aparece ya un chícharo liso, que aparte de liso es amarillo. Entonces, ¿por qué? Bueno, pues porque aquí nosotros tenemos que ya aparece una A minúscula con una A minúscula, por lo tanto el chícharo ya no puede ser verde, porque ya la A minúscula es la característica amarilla. Y si juntamos un amarillo con amarillo, a pesar de que son recesivos, ya se manifiesta visiblemente el color amarillo. Pero de la misma manera, la B mayúscula con la B mayúscula sigue siendo la característica del liso, ¿sí? Pero si se fijan, la proporción de 3:1 se sigue manteniendo. Entonces, es así como Mendel estudió, y así pueden ustedes analizar cada una de las casillas. Finalmente, la última casilla, la casilla 16, la A minúscula con A minúscula me va a dar un color amarillo, y la B minúscula con la B minúscula me va a dar una textura rugosa. Es así como Gregorio Mendel estuvo obteniendo sus resultados. ¿Estamos? Bueno. Entonces, les decía, las proporciones conseguidas fueron 9:3 en el caso del color, ¿sí? 9:3 en el caso de la textura, que bueno, sigue siendo una proporción de 3:1. Y aquí y aquí abajo nos presentan los genotipos. Bueno. Antes de ir a las leyes, quiero mencionar, porque no aparece aquí. No aparece aquí. Cuando hablamos de los términos o los conceptos de dominancia y de recesión, hablamos de que las características dominantes se van a presentar visiblemente, ¿no? Las que dominan sobre otras se van a presentar de manera visible. A eso se le llama fenotipo, jóvenes. Fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? Las características genéticas que son visibles
son genéticas de todas maneras, porque fueron pasados por medio de los genes, de una célula madre a una célula hija, de un chícharo madre a un chícharo hijo, ¿no? Esas características fueron pasadas de manera genética, pero se vuelven visibles. Entonces, las características que son visibles se llama fenotipo. Fenotipo. ¿Cuál es el fenotipo en nosotros? Bueno, pues la nariz grande, los ojos cafés, el pelo oscuro, que bueno, en este caso yo ya casi lo tengo claro por las canas, ¿sí? El tamaño de las manos, el color de la piel, si somos velludos o no tenemos vellos, si somos lampiños, el tamaño de nuestros labios, si son gruesos, si son delgados, ¿sí? El tamaño de nuestras orejas, la textura de nuestro pelo, si es liso, si es un pelo liso o es chino, digamos, si somos gorditos, si somos flaquitos, ahí no encontré la palabra, se me fue la palabra de, de eso, ¿no? Bueno, ya la recordaré. Entonces, jóvenes, las características que nosotros podemos ver a simple vista en las personas, el color verde de los ojos, el color azul, el color del pelo, si es rubio, si es negro, si es castaño, todas esas características conforman el fenotipo de los seres vivos, ¿no? En las plantas, pues el color de las rosas, miren, aquí tengo un arreglo muy bonito que me hizo mi hija, ay caray, el color o la textura de las flores. Imagínense que tengo una flor fucsia con una flor blanca. Hay flores rosas, flores rojas. Tenemos por acá una morada. Entonces, esas son las características fenotípicas, chavos. ¿Estamos? Ahora, y el genotipo, bueno, las características genotípicas se quedan guardadas. El genotipo se queda guardado, pero no desaparece. Son características que están presentes. Por ejemplo, este chicharito que está aquí abajo tiene un genotipo amarillo. No se ve porque es recesivo. Es un carácter recesivo que se quedó guardado, pero que puede aparecer en una generación posterior. Entonces debemos de distinguir las características que son visibles, que les vamos a llamar fenotípicas, de las características que se quedan recesivas, pero que están presentes en nuestra información genética. Dentro de nosotros está nuestra información genética que nosotros podemos heredar a nuestros nietos incluso, ¿no? Bueno, se los heredamos a nuestros hijos y ellos a su vez lo heredan a sus hijos, que son características que nosotros pudiéramos tener y que heredaríamos a nuestros nietos a través de nuestros hijos, ¿no? A nuestros bisnietos a través de nuestros nietos, a nuestros tataranietos a través de nuestros bisnietos y así sucesivamente. Nuestras características fenotípicas podrían aparecer en una sexta o en una séptima generación, pudiera ser, ¿no? Entonces, para esto se establecen las leyes de la herencia. Entonces, ya sabemos todo esto, ¿no? Ahora sí, vamos a las leyes que él enunció, ¿no? Después de que Mendel analizó todas estas cosas, que la segunda palabra, porque vamos a terminar con Baer, siempre, ¿sí? La segunda palabra es siempre. Entonces, la primera palabra ya la di, la segunda palabra es siempre. Bueno, entonces, jóvenes, estoy anotando la tercera palabra, se las voy a dar más adelante. Entonces, las conclusiones a las que llegó las enunció en 3 leyes. Si recuerdan, en su libro dice que 2, pero en realidad él enunció 3 leyes. ¿Cuáles son? La primera ley de Mendel es la siguiente. Cuando nosotros cruzamos 2 razas puras, que son totalmente puras e iguales entre sí, ¿verdad? Ustedes ya, si bueno, en este caso no. Cuando cruzamos 2 razas puras va a dar una descendencia híbrida. Bueno, 2 razas diferentes, ¿no? Porque cuando cruzamos raza pura con raza pura igual, pues sería nada más una raza. En este caso estamos hablando de 2 razas puras. Va a dar una descendencia híbrida, pero que va a ser uniforme, tanto en el fenotipo como en el genotipo. Y esto se los voy a demostrar en el primer experimento, ¿sí? Aquí está, ¿sí? Cuando nosotros cruzamos 2 razas puras, aquí en este caso fueron los amarillos, el resultado van a ser iguales,
tanto fenotípica como genotípicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que la raza verde y la raza amarilla se van a cruzar y sus descendientes van a ser híbridos, pero van a tener la misma información. ¿Sí? ¿Qué información? Aquí está. No, no es cierto, no es este. Bueno, no encontré la que les quería mostrar, pero bueno, la información va a ser siempre la misma, ¿no? Entonces, la primera ley de Mendel nos dice que cuando cruzamos dos razas puras van a darnos una descendencia híbrida que va a ser uniforme tanto en el fenotipo, que son las características visibles, como en el genotipo, que son las características que no son dominantes, que son recesivas y que se quedan guardadas, ¿vale? Muy bien. La segunda ley de Mendel nos habla de una segregación. Cuando nosotros agarramos esos híbridos que obtenemos de la primera cruza y los volvemos a cruzar, ¿sí? Las características se van a separar y se van a repartir en los diferentes gametos para aparecer varios fenotipos en la descendencia, ¿no? Nosotros ya lo vimos en esta lámina, vamos a regresar otra vez, ¿sí? Cuando nosotros cruzamos dos híbridos, que son iguales fenotípicamente y genotípicamente, vamos a obtener que las características se van a mezclar en los diferentes gametos y se van a obtener fenotipos diferentes. Es decir, ahora se ven muy diferentes. Unos son verdes lisos y otros son verdes rugosos y otros son amarillos lisos y otros son amarillos rugosos. Es decir, las características se van a repartir de manera... Aquí está. Cuando cruzamos entre sí los híbridos obtenidos de la primera generación, las características se van a separar y se van a repartir en los diferentes gametos o semillas obtenidas, apareciendo varios fenotipos. Recuerden que el fenotipo es características que nosotros podemos ver. ¿Sí? Tercera palabra. Unido. La tercera palabra es unido. ¿Sale? Unido. Muy bien. Entonces, esa sería la tercera palabra. Ok, entonces, la tercera ley de Mendel nos habla que los distintos caracteres se heredan independientemente unos de otros, combinándose al azar en la descendencia. Es decir, esta fue desestimada, es la ley que les decía que fue desestimada porque no es del todo, o no aplica a todas las especies. O incluso se hablaba, bueno, yo he visto debates en los que desestiman las tres leyes de Mendel, ¿no? Que dicen que solamente sirve para el experimento que él realizó. Entonces, Mendel dijo en la tercera ley que los distintos caracteres se heredaban independientemente unos de otros, combinándose al azar en la descendencia, lo cual a la larga no fue del todo cierto, porque hubo otros experimentos en que cruzábamos una rosa que era roja con una rosa que era blanca y las características no se heredaban de manera independiente, sino que se combinaban y aparecían rosas de un color rosa, valga la redundancia. Sí, es decir, cuando mezclábamos un rojo y un blanco, podíamos obtener rosas que eran rosas, de color rosa. Entonces, esto demostraba que la tercera ley de Mendel no aplicaba totalmente, ¿sí? Que no aplicaba, que no era independiente, es decir, que las características no se heredaban de manera independiente, sino que podían combinarse. Esto no ocurrió en este ejercicio de los chícharos. O eran verdes o eran amarillos, o eran lisos o eran rugosos, pero no había términos medios. Si se fijan, no había términos medios, ¿no? Bueno, les había dicho que eran 4 palabras, en este caso van a ser 5, porque pues, hay que unir la frase, ¿no? Entonces va a ser, la cuarta palabra va a ser y adelante, o cuarta y quinta, ¿no? Y adelante. Entonces, ahí está la frase, ustedes deduzcanla, si ven todo el video, no se los voy a decir completo, porque lo que quiero es que vean todo el video, ¿sí? El primero que me mande la frase ya formada con estas palabras, 5 palabras que les di, van a ganarse su aguinaldo, ¿no? Entonces, la cuarta palabra, cuarta y quinta es y adelante. Muy bien, chicos, estas son las 3 leyes de Mendel. Esta es la clase que teníamos para hoy, ¿no? Hoy sabemos, chicos, que muchas
de las características que nosotros tenemos como seres humanos. Somos seres muy complejos, no somos chícharos. Nuestras características no es solamente color y rugosidad, ¿no? Tenemos miles de características en nuestro cuerpo, características que incluso no vemos, ¿no? Y no porque no las veamos porque son genotípicas, sino porque están dentro de nuestro cuerpo. Por ejemplo, nuestro corazón puede ser grande, puede ser pequeño, puede ser normal o tener alguna anormalidad, de tener algún problema de salud. Nuestras venas pueden ser fuertes, nuestro esmalte dental puede ser muy duro o puede ser malacoso, quiere decir que puede ser blando. Y hablando de dientes, el hecho de que yo les dé un aguinaldo no quiere decir que fomente la caries, para que luego vengan a visitarme y poder cobrarles. No, recuerden que la limpieza dental es básica cuando nosotros consumimos no solamente dulces, sino a cualquier alimento, la limpieza es básica para no tener ningún problema en nuestros dientes, ¿no? Para que no vayan a pensar que estoy tratando de fomentar eso, ¿no? Bueno, entonces, hoy sabemos que las leyes de Mendel no se aplican totalmente en algunas especies, ¿no? Nosotros, bueno, ya como raza se ha estudiado, incluso lo vimos en el semestre pasado, el código genético, ¿no? Se han visto las características de cada una de las personas a través de su ADN. Entonces, las leyes hereditarias en el ser humano o en otro tipo de especies son mucho más complejas que los estudios que hizo Mendel. Pero quiero decirles que Mendel sentó las bases de estos estudios, por eso se le reconoce a Gregorio Mendel, se le reconoce como el padre de la herencia porque él fue uno de los primeros, si no es que el primero, que se interesó por esta temática, ¿no? Y que él empezó a hacer sus estudios porque quería saber qué pasaba, qué ocurría dentro de cada una de las personas, ¿no? Entonces ahora, o sea, tenemos absolutamente muchos términos como la herencia intermedia, la codominancia, lo que les comentaba antes, que en algunos casos no domina ninguno de los dos colores y que se combinan, las mutaciones, epistaxias, etcétera, 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 ¿no? Entonces, lo que les decía, aún así, a pesar de que no aplican a todas las especies, pues hay que reconocer a Mendel porque él sentó las bases de la genética, ¿no? Y aparte porque él, como les decía, utilizaba las matemáticas, la estadística y tuvo una muy buena intuición para llevar a cabo estos estudios, ¿no? Ojalá que ustedes se investiguen más, digo, perdón, se documenten más, investiguen más sobre estos temas. Si les interesa, pues hay un mundo de información en Internet. Recuerden, y les digo, porque ha habido algunos comentarios en mis clases que pues bueno, que quiero compartir con ustedes, ¿verdad? Que tengo errores, pues claro que tengo errores, ¿no? Que no sé todo, pues claro que no sé todo, pues quién lo sabe, ¿no? Todo lo que yo platico y todo lo que yo hago en mis clases es totalmente debatible y es totalmente discutible, ¿no? Si alguno de ustedes nota que durante mis clases hay algo que yo digo que es incorrecto, pues me lo puede hacer saber con toda confianza, ¿no? Y lo corregimos, lo investigamos, ¿no? Yo estoy tratando, y recuerden que mis videos son para ustedes, para mis grupos. Si alguien, los pongo como públicos para que no tengan ningún problema en llegar a ellos. Si alguien más ve los videos y le gustan, qué bueno. Y también si alguien más ve los videos y no le gustan, pues también qué bueno, ¿no? Realmente no estoy yo tratando de ser un youtuber, ni mucho menos. Solamente estoy tratando de cumplir con mi responsabilidad de docente, de estar al frente de los grupos que me han tocado como responsabilidad, ¿no? Entonces, insisto, las fuentes que yo tengo son los libros que nos han dado como los que requerimos, algunos conocimientos que he adquirido a lo largo de la vida y sobre todo pues me documento, busco información cuando es necesario, pero eso no quiere decir que me vaya a equivocar o que vaya a tener información errónea. Si alguno de ustedes nota que yo tengo información errónea, pues háganmelo saber, jóvenes. Yo sé que ustedes son personas ya muy avanzadas, ¿no? Sale pues chicos, pues me despido porque hay mucho que hacer en este día, subo la clase y nos vemos en la próxima. Recuerden, el primero que me mande la frase de las palabras que les mandé, pues va a tener su premio. Chicos, un placer saludarles como siempre. Dejamos de compartir pantalla y ponemos fin a la transmisión. Jóvenes, un fuerte abrazo para todos ustedes. Nos estamos viendo en la siguiente clase.